ti en esta mañana, aquí reunidos como iglesia, venimos anhelando y ansiosos por seguir siendo enseñados, seguir siendo instruidos, seguir siendo animados a través de tu palabra. Rogamos a ti para que sea tu Espíritu dando luz a nuestras vidas a través de la Escritura, para que sea tu Espíritu Santo permitiendo que podamos atesorar y guardar, ser enseñados y ser recordados para poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Respalda tu palabra, Señor, y usa mi vida para que pueda, Señor, transmitir el mensaje de una manera correcta, de una manera sincera y honesta. Todo lo ponemos en tus manos y en ti, Señor, esperamos. Rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes de pronto pueden ver ahí en pantalla, si ya está anunciado, estamos mirando una serie con referencia al privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y hoy, a través de este pasaje que hemos leído en esta mañana y que vamos a estar meditando, vamos a ver la obra misionera de la Iglesia. La obra misionera de la Iglesia. Y hoy culminamos esos temas concernientes al tema que, como les dije hace un momento, hemos venido tratando, y es sobre el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y aunque hay muchos más temas, ¿cierto?, que a profundidad más adelante seguiremos tocando concerniente a este que es tan hermoso sobre el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Junto con el pastor Dani hemos tratado de condensar principios relevantes a través de las enseñanzas que hemos tenido con referencia a esta serie, para que como iglesia podamos afianzarnos y podamos seguir creciendo en la Escritura, en lo que el Señor nos ha mandado y en lo que refiere al privilegio de pertenecer a una iglesia local, una iglesia bíblica. Hoy estaremos mirando un tema muy importante, así como los otros que hemos venido tratando, ¿cierto? Así como los otros que hemos venido exponiendo. Pero también, así como los otros, este tema ha sido bastante distorsionado al pasar de los años por su mala interpretación y por su mala práctica. Sobre esto quiero comenzar haciendo una breve o corta introducción. Y es que al pasar los años, las iglesias comenzaron a hacer un sinnúmero de prácticas que buscaban simplificar lo ordenado por el mismo Señor Jesús, cuando Él ordenó allí a sus discípulos. ¿Y es sobre qué? Sobre la obra misionera o sobre la obra evangelizadora, ¿cierto?, que Él mismo ordenó. Frases como
No sé si usted la ha escuchado o la escuchó, pero yo en muchas ocasiones la escuché. Frases como la siguiente: hoy me gané una perla más en los cielos. Porque eran frases descontextualizadas pensando de que hablar a otra persona, ya con eso habíamos cumplido la obra misionera o la gran comisión. Frases descontextualizadas, como lo dije hace un momento, eran y son fruto de estas prácticas que lo único que trajeron y han traído a la iglesia es una distorsión total de la escritura y un desenfoque en una de las principales responsabilidades o deberes que Dios le ha conferido a la iglesia. Pareciera que este pasaje que acabamos de leer se volvió el pasaporte para que muchos obtuvieran tarima y para que muchos fuesen ayudantes principales de Dios, con el único propósito de que en su corazón orgulloso, pecaminoso, le pudiera quitar el protagonismo a Cristo. Concluyendo que en los corazones de muchos nacieran frases, ¿cierto?, o pensamientos falsos como yo ya cumplí o yo hago lo que me corresponde, como si el evangelizar fuese algo mecánico o fuese algún tipo de visa para entrar al cielo y creernos más buenos que los que no hablan de Cristo, como si el evangelizar fuese una competencia entre los mismos discípulos o creyentes de la misma iglesia. Hemos dignificado la misión de la misión o de evangelizar a una simple frase como repita después de mí, una oración que se debe repetir después de mí. Hemos dignificado esta responsabilidad a ese hecho, o al hecho de pararnos en un bus, perdóneme si lo nombro así, o al frente de personas a decirles que Cristo vino a solucionarle la vida, pero en el único vil sentido físico, material y efímero, que es lo que reposa en las ilusiones del ser humano. Hemos dignificado la obra misionera, la obra evangelística hasta ese punto. Hemos caído también en este tipo de prácticas sin llevar un cuidado de aquellas personas que por soberanía del Señor sus corazones han sido persuadidos, sus corazones han sido compungidos, pero que en el tiempo y en el espacio quedan solas porque no hubo una práctica sistemática en la evangelización, como lo vamos a poder ver en el pasaje. No hubo una práctica sistemática en la evangelización para guiar, para cuidar a esta persona con el propósito de que se adjuntara a una iglesia local. Esto es lo que ha quedado de las malas interpretaciones y de la mala concepción que creció en los corazones de muchos por falta, primeramente, de someterse a un cuidado pastoral y por falta de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto que acabo de decir en esta introducción ha sido lo que en muchos años, muchos de nosotros, en lo personal lo digo, experiencia, hemos visto, quizá hemos practicado y seguimos viendo por la mala concepción que tenemos sobre la evangelización o sobre la obra misionera de la iglesia. La hemos dignificado hasta tal punto que queremos quitarle el protagonismo a quien verdaderamente es el que tiene autoridad sobre las almas, ¿cierto? Como lo dije hace un momento, hemos hecho de esto la plataforma, la tarima para que muchos sean los protagonistas, excepto Cristo. Ahora, surge aquí una buena pregunta: ¿a quién está ordenando el Señor para esta obra misionera o para esta obra evangelística, por así decirlo?
Este es un llamado vehemente a que la iglesia, óigame bien, la iglesia en su totalidad debe estar a disposición de obedecer y de cumplir con el único propósito de que se entienda de que la iglesia no es más que un medio para que el nombre de Cristo sea conocido en medio de las naciones. ¿A quién ha ordenado Dios la responsabilidad de extender su nombre, de extender el mensaje de las buenas nuevas? A la iglesia. Es un llamado vehemente, vuelvo y digo, a la iglesia, para que ella en su totalidad pueda disponer de sus vidas para cumplir con este propósito y con esta responsabilidad. Vamos a mirar en el contexto del pasaje cómo el Señor hace este llamado a la iglesia. Vuelvo y reitero, en el contexto de este pasaje encontramos al Señor Jesús después de su resurrección hablando con sus discípulos y dando órdenes para que ellos, como representantes de los creyentes, obedecieran a algo que Él les iba a ordenar, para que ellos, como representantes de los creyentes, obedecieran en cuanto a que el mensaje del reino de Dios fuese predicado y llevado ahora a todas las naciones. ¿Por qué ahora? Porque el Señor Jesús iba a ¿qué? A partir. Y esto va anclado también a lo que el Señor les manifestó a ellos mismos y que Lucas en el libro de Hechos, en el primer capítulo, nos lo deja ver. Este versículo lo hemos nombrado en varias ocasiones, pero va anclado a lo que quiero compartir en esta mañana. Hechos capítulo 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero concentrarme aquí, al poner este pasaje de Hechos, quiero concentrarme aquí en las características que deben tener los seguidores de Jesús al conectar el Evangelio a otros, al conectar el Evangelio al resto de las naciones, en las características que deben tener los seguidores o discípulos de Jesús. Y quiero concentrarme aquí. Si usted se da cuenta, Lucas nos está narrando que el Señor Jesús les dijo a ellos que tenían que ser ¿qué? Testigos. Y la palabra testigos aquí en su raíz tiene que ver con la palabra martus, que tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con haber sido, hasta ahí, ¿no?, un testimonio ocular, físico de lo que el Señor Jesús dijo e hizo. Y sobre esto reposa la seguridad de que los apóstoles y los seguidores de Jesús transmitieron verazmente todo lo que vieron y todo lo que le escucharon al Maestro, ¿cierto? Pero hay otra, por eso le dije que esta palabra tenía que ver con dos cosas. La primera, con ser testimonios oculares y audibles, pero también por analogía de esta palabra griega, martus, tiene que ver con la palabra mártir, ¿cierto? Y esto es con referencia a los sufrimientos y persecuciones que vivieron los seguidores o que deben vivir los seguidores de Cristo por testificar también en su manera piadosa de vivir conforme a lo que habían escuchado de Cristo. Por lo tanto, aquí podemos deducir algo, y es que el testificar de Cristo, ¿cierto?, no solo tiene que ver con hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos aprendido, no solo tiene que ver con eso. Sí tiene que ver, pero no solo tiene que ver con eso, sino también tiene que ver
con una nueva vida piadosa conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, no podemos predicar de Cristo con convicción si nuestras vidas no reflejan al Cristo que predicamos. No podemos predicar a Cristo o de Cristo con convicción si nuestras vidas no reflejan al Cristo que predicamos. Entonces esto nos lleva a entender que la comisión de evangelizar es para la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí viene una muy buena suposición. Y es lo siguiente: porque en la iglesia se supone que es donde hay discípulos creyentes, testigos de Cristo. Y cuando hablo aquí de la iglesia, no solo lo digo refiriéndome a la universal, sino a la iglesia local. Y es allí donde los discípulos del Señor son alimentados. Es allí donde los discípulos del Señor son cuidados. Es allí donde los discípulos del Señor son enseñados y ejercen prácticas de comunión, prácticas de unidad para el crecimiento de la iglesia. Y es allí en la iglesia donde los discípulos de Cristo rinden cuentas y son observados en su manera piadosa de vivir. El Señor ordena a la iglesia a que haga la obra evangelística o la obra misionera de llevar la palabra, ¿cierto? Pero estamos mirando aquí y estamos concluyendo que aquellos que llevan la palabra tienen algunas características. Lo vimos en Hechos 1:8, y es el de testificar, ¿cierto? Y no solo al hablar, sino también al ¿qué? Al comportarse. Porque su palabra nos lleva a entender aquí que eso tiene que ver con la vida piadosa, que un hombre que ha testificado de Cristo, o que un hombre que testificará o que testifica de Cristo, también es un hombre que padecerá persecución por hablar del Señor. Si miramos el texto, en el versículo 18 de Mateo, capítulo 28, Jesús dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Notemos que el relato dice que el Señor Jesús se les acercó y les dijo. ¿A quiénes se les acercó? Si usted mira su Biblia, va a encontrar en el versículo 16 que el Señor se les acercó ¿a quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos. Y lo que nos ayuda a soportar aquí es que la encomienda que Dios hace de ir y predicar el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, no es a cualquiera. La encomienda que Dios hace aquí no es a cualquiera, sino es a sus seguidores, a sus discípulos. La encomienda que Dios hace aquí no es aquel que no lleva una vida de testigo, como lo acabamos de ver. No, el Señor hace esta encomienda a personas pecadoras, total, claro, pero que tienen características de testigo, como lo acabamos de ver en Hechos 1:8. O sea, características de fe en cuanto a su doctrina y creencia, pero también características en cuanto a su manera de vivir piadosamente, y es por deducción que se supone que la iglesia está compuesta por hombres, mujeres, personas que tienen estas características. Es por deducción. Aquí mismo en el versículo 18 encontramos algo. Además de que Dios
encomendó esto exclusivamente a la iglesia. Y encontramos que a Jesús se le concedió toda autoridad, como lo acabamos de leer. ¿Y toda autoridad sobre qué? Sobre tres cosas puntuales, teniendo en cuenta el contexto del pasaje. La primera, sobre cuál o sobre qué se le concedió autoridad, es que a Jesús se le concedió autoridad sobre aquellos que él mismo ponía esta responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Jesús se le concedió la autoridad sobre ¿quién? Sobre la iglesia. A Jesús se le concedió la autoridad sobre la iglesia. Por eso la misma escritura nos enseña que Él es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Lo segundo que podemos ver en el versículo 18, en cuanto a la autoridad que se le ha concedido a Jesús, es que a Él se le concedió la autoridad sobre el mensaje que ellos debían llevar y enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay otro mensaje de salvación sino el mensaje ¿de quién? De Cristo. Tres, es que a Él también se le concedió toda autoridad sobre aquellos que han de recibir el mensaje que Él está ordenando que se lleve a la iglesia, está ordenando que se lleve y que es el mensaje de Él. A Él también se le concedió autoridad de aquellos que han de recibir el mensaje, sabiendo que a través de esto comenzarán a ser discípulos suyos. Comenzarán a ser discípulos suyos. Porque aquí vemos uno de los propósitos de evangelizar o de hacer una obra misionera correcta y ordenadamente, y es que a quien se lleva la escritura, dependiendo de él, porque él es el que tiene la autoridad, permitirá que a través del llamado del evangelio, estas personas que sean compungidas, llamadas por el poderoso evangelio, comenzarán a ser discípulos, porque para ellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que nosotros no sabemos quiénes son, pero solo Dios sí, también es la promesa de la cual usted y yo estamos disfrutando hoy. Hechos 2:39 nos deja ver lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, estaba hablando el apóstol Pedro, y para vuestros hijos. Pero también dice lo siguiente: y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llama. Note que a Jesús se le ha concedido la autoridad sobre estas tres cosas: sobre encomendar a la iglesia, sobre el mensaje que debe llevarse, que es el mensaje de salvación, que es el mensaje de Cristo, pero también sobre aquellos que van a recibir el mensaje para que posteriormente, si el Señor en su soberanía les ha llamado, les sirvan y también sean discípulos. Por lo tanto, es Jesús el pastor de todos sus discípulos. Es Jesús el pastor de pastores. Es la verdad y es el dueño de las almas que el Padre le ha entregado. Entonces aquí podemos concluir algo, y es que la obra de evangelizar es dada a la iglesia, solo a la iglesia. La obra de evangelizar es dada a la iglesia, solo a la iglesia, porque ella es la representante de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. En este mundo oscuro nosotros somos ¿qué? La luz. Ella es la nación santa que Dios ha reservado para que el nombre de su Hijo Jesucristo fuera confiado.
y sobre él reposara la salvación de esta misma nación. Sobre Cristo reposara la salvación de esta misma nación. Pedro más adelante nos lo manifiesta de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en esta primera parte quiero dejar o concluir lo siguiente. Solo, vuelvo y lo repito como lo dije hace un momento, solo la iglesia se le ha concedido, solo la iglesia tiene la responsabilidad de evangelizar, de llevar la obra misionera, de llevar el nombre de Cristo, solo la iglesia. Y en la iglesia encontramos pecadores, claro, pero encontramos o suponemos que debemos encontrar personas que testifiquen, como lo acabamos de ver a través de Hechos 1:8. Personas que testifiquen para que realmente llevemos un evangelio como debe ser. Personas que testifiquen a través de la fe que han recibido el mensaje de salvación, pero también a través de la fe que sus vidas ahora son nuevas y que su manera de vivir ahora es una vida piadosa y que el viejo hombre quedó atrás y que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Esto nos lleva ahora a que sigamos mirando el pasaje y miremos algunas cosas que el Señor ordena dentro de este pasaje a la iglesia, como lo hemos venido ya revisando. Vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 28 desde el versículo 19 al 20. El Señor les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando se mira el texto podemos observar algunos verbos que implican mandato. O sea, pareciera que pudiésemos observar algunos verbos en imperativo que implican mandato, pero cuando estructuramos el texto, ¿cierto?, encontramos que solo hay un verbo imperativo que implica mandato. Solo hay un verbo imperativo que implica mandato. Y ese verbo es hacer. Para nosotros, hacer, ¿cierto? Hacer. Ese es el imperativo, ese es el mandato en este verbo. Aunque los otros en consonancia con este mandato, ¿cierto?, encontramos los otros, son tres verbos que los encontramos alrededor de este mandato y son verbos infinitivos, o sea, que no se dejan de ¿qué? De hacer. Que acompañan el mandato de hacer. ¿Y cuáles son esos otros tres verbos? Ir oyendo, que es el primero, bautizándolos y enseñándoles. Ir oyendo, ¿cierto? Ir, o no es oyendo, sino yendo. Bautizándolos y también enseñándoles. Por lo tanto, esto implicaría que la iglesia es comisionada, es mandada, es ordenada a que la iglesia haga ¿qué? Discípulos. A la iglesia se le ha dado una orden de hacer discípulos. Pero no podemos cumplir este mandato, mi querida iglesia, si nosotros no salimos, si nosotros no vamos, si nos quedamos dentro de casa, cada uno de los creyentes, y no salimos a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué?
para que los corazones atiendan el llamado y sean enseñados y también sean adheridos o adjuntos a una iglesia, a una iglesia. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Ya hemos hablado de que el Señor comisionó a quién para esta orden, a la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Pero note que es a la iglesia, a los creyentes. Note que no es como muchos piensan hoy en muchos lugares, que es a los pastores, aunque ellos también son miembros de una iglesia. El llamado es a que todo creyente lleve el mensaje del Evangelio. Lleve el mensaje del Evangelio dentro de los parámetros y dentro de las enseñanzas que ha recibido, como vamos a ver ahorita más adelante, que ha recibido dentro de su iglesia. Pero el llamado es a que todos los creyentes lleven el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero que lo hagan sin el propósito que dijimos ahorita en la introducción, sin hacer de esto una plataforma para que los corazones llenos de orgullo se crezcan, se inflen y digan, mire, es por mí que la iglesia ha crecido. No. Por eso digo, el llamado, el mandato es a todos los creyentes, pero bajo los parámetros que encontramos en la Escritura y que han sido enseñados a cada creyente dentro de su iglesia local. ¿Por qué? Porque el llamado o la orden de que la iglesia salga a llevar las buenas de salvación es para que los corazones atiendan a ese llamado. ¿Pero con qué propósito? Con que ellos sean enseñados, con que ellos hagan una señal pública de la unión que ahora tienen con Cristo. ¿Y cuál es esa señal pública? Que se bauticen. Que se bauticen y que se identifiquen con Cristo. Pero note que voy a decir algo aquí. Cuando miramos, ¿cierto? Cuando miramos el contexto del bautismo en la iglesia, incluso en Hechos 2, capítulo 38, capítulo 2, versículo 38, 39, 40, 41 y 42, encontramos que los que oyeron el mensaje, ¿cierto? Le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Arrepiéntanse, ¿y qué? Y fueron añadidos ¿a dónde? A un grupo. ¿A cuál grupo? Al grupo de 120 personas que estaban en el aposento alto allí en Hechos capítulo 1. Y si sacáramos cuentas, uno diría, ok, 2.120 personas, pero no saquemos cuentas. Estoy hablando de que ellos fueron añadidos a un grupo, ¿ahora para qué? Para compartir lo que dice Hechos 2:42. Ser enseñados en la doctrina, tener comunión, beneficiarse de los sacramentos, para que ellos ahora crecieran en la enseñanza dentro de un grupo al cual habían sido añadidos. ¿Y este grupo era qué? La iglesia. La iglesia. Miremos lo que nos dice Marcos sobre la gran comisión. Cómo Marcos nos deja ver ahora aquí el mensaje de la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note que es a toda ¿qué? Criatura, Marcos nos lo deja ver. En Mateo vemos a todas las naciones. Pero Marcos aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En las palabras de Marcos encontramos un poco más explícito sobre la importancia de predicar e ir a ser discípulos, pero también el resultado sobre esto, y es que el que cree será bautizado y será salvo. Es claro, mi querido hermano y amigo, que dentro de la obra misionera encomendada a la iglesia encontramos un trabajo que individual o colectivo. Colectivo.
Colectivo, ¿por qué? Abro aquí un paréntesis. Porque no es el orden según lo que nosotros como iglesia hemos aprendido y vemos a través de la Escritura, no es el orden y el Señor aquí no está mandando que entonces cada vez que yo le hable a Cristo de alguien lo voy a bautizar. No es el orden. Porque el bautismo es una señal de unión, ¿qué? Pública, ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia y con el Señor. ¿Cierto? Si fuese así de fácil evangelizar como muchos, como lo nombrábamos al principio, entonces yo le hablo al compañero de la oficina, al compañero de la universidad, él dice, bueno, creo, entonces me encuentro un charco, lo bautizo y ya. Y es donde vienen las frases, hoy me gané una perla más, ¿en dónde? Si fuese así, pero el Señor no está dando esa orden de esta manera. Está dando una orden para que la iglesia entienda que debe haber un trabajo colectivo, debe haber un trabajo corporativo. Y en este trabajo colectivo y corporativo se va a ver siempre reflejada la iglesia. No se puede desligar la iglesia de la obra evangelizadora. Jamás, jamás se puede desligar la iglesia de la obra evangelizadora. No se puede hablar de individualismos evangelizando sin tener un oriente en la mente. ¿Sabe por qué? Porque está el peligro de que se caiga en cismas, que lo único que traen es división y movimientos, déjeme decírselo de esta manera, movimientos como los que vemos mucho hoy en día y han hecho un daño a la iglesia, movimientos paraeclesiales, que harto daño sí le traen a la iglesia, movimientos paraeclesiales en donde al mirarlos la gente queda enfocada, wow, y ahora le creen más a estos movimientos paraeclesiales, ahora le creen más a este grupo de hombres que se reúnen a hablar de un tema, pero sin ningún oriente y sin ninguna noción de que detrás de la obra evangelizadora está ¿quién? La iglesia. La iglesia. Por eso encontramos hoy en día personas, y lo voy a decir honesta y sinceramente, encontramos hoy en día personas, yo no sigo iglesia, yo sigo es a Cristo. Yo ¿por qué debo congregarme si Cristo es mi Señor y Él a través de la Escritura me da todo? Yo no sigo a hombres, hace poco lo nombrábamos en una enseñanza, yo sigo es a Cristo. Encontramos personas que no quieren congregarse, encontramos personas que no anhelan el deseo de congregarse, de crecer como familia, como parte de un cuerpo y disfrutar de todos los beneficios que vienen a través de Cristo. Hoy en día encontramos eso por causa de estos movimientos paraeclesiales, que harto daño sí le han traído a la iglesia. Mi querido hermano y amigo, todo aquel que hable de Cristo para evangelizar y predicar del arrepentimiento y la salvación en Cristo, es porque ha degustado de los beneficios que vienen a través de Cristo. Es porque ha degustado de los beneficios que vienen a través de Cristo. ¿Y cómo él ha degustado de eso? Porque a él también se le predicó el Evangelio y ahora disfruta de beneficios de capacitarse, de ser enseñado, y ahora disfruta del beneficio de hacer parte del cuerpo de Cristo. Y también anhela que a quien le está predicando, que a quien le está hablando de Cristo, sea adherido y sea enseñado en la iglesia, donde recibirá los beneficios que vienen a través de Cristo. Y también esa persona que enseña a otro debe anhelar que a este que le está enseñando ahora
se vea beneficiado y haga parte de un cuerpo y se vea beneficiado en los medios de gracia ordinarios que son los sacramentos, como lo es el bautismo, como señal pública de su arrepentimiento y de su fe, pero también como lo es la cena del Señor, donde allí todos los miembros son partícipes de la reafirmación del pacto de gracia. Reafirmación del pacto de gracia. Usted y yo no tomamos la cena, ¿cierto?, para ser salvos. No. Usted y yo tomamos la cena recordando que en Cristo somos salvos. Pacto de gracia, que es el pacto de redención, que es solo para aquellos que el Señor ha escogido y que en comunión pública, en unidad con otros miembros del cuerpo de Cristo, a través de la cena recuerdan y proclaman la muerte de Cristo hasta que el Señor vuelva por su iglesia, como lo dice el apóstol Pablo. Mi querido hermano, esto lo digo con el ánimo de lo siguiente. ¿Cuántas veces quizá hemos hablado a personas de Cristo? Pero hasta ahí. Y nos quedamos en nuestra mente, hoy hablé de Cristo, ¿ok? Pero aquí viene una interesante pregunta. Hablaste de Cristo y ese es el orden y ese es el mandato. Pero ¿hiciste un seguimiento? ¿Qué pasó con esa persona en el tiempo y en el espacio? ¿Qué pasó con esa persona? Quedó sola en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque aquella o aquel que le habló de Cristo, si su corazón fue compungido por obra poderosa del Señor a través de su Espíritu Santo, aquel que le habló de Cristo no lo llamó, no lo convocó para que ahora venga y sea enseñado en las verdades escriturales y se una al cuerpo del Señor. La iglesia tiene la encomienda de predicar, pero note que aquí hay un trabajo mancomunado y corporativo. Mancomunado y corporativo, no son individualismos. No podemos desligar a la iglesia de la obra evangelizadora, porque en la iglesia es donde se discipula, se enseña, se bautiza y se comparte de los beneficios que ahora Cristo trae para aquellos que son llamados. Esto me surge, o esto me llevaba a una pregunta, y es: ¿por qué Cristo encomendó esta misión a la iglesia y dejó en sus manos las llaves de la predicación del Evangelio? ¿Por qué Cristo encomendó a la iglesia y dejó en sus manos las llaves de la predicación del Evangelio? Bueno, hay tres cosas puntuales que quiero compartirle sobre esto. Y es la primera cosa puntual de que por qué Cristo le encomendó a la iglesia esta misión y le dio estas llaves, es porque debe cumplirse la promesa. Debe cumplirse la promesa. Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios le habla a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Recordemos aquí algo bien importante. Dios prometió a Abraham que por su fe y por su obediencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Pablo en la carta a los Gálatas nos recuerda en el capítulo 3, versículo 16, que esta promesa fue hecha a Abraham no en las descendencias de Abraham, sino en la única simiente de Abraham, que es ¿quién? Cristo. Cristo. Y que en él todas las naciones son benditas, que en Cristo todas las naciones son benditas. Ahora, quiero recordarles algo que hablábamos aquí hace un tiempo, y es que la palabra bendita aquí, ¿cierto?, viene del hebreo barak, que significa arrodillarse, humillarse. Ahora,
En Cristo son benditas todas las naciones porque ahora tienen el privilegio de humillarse y arrodillarse delante de ¿quién? De Dios. Es un privilegio arrodillarse y humillarse. Es un privilegio arrodillarse y humillarse delante de Dios, porque quiero decirle algo, porque no toda la humanidad tiene este privilegio. No toda la humanidad tiene este privilegio. Y en Cristo usted y yo hemos sido benditos al poder acercarnos ahora a Dios a través de ¿quién? De su Hijo. Lo segundo aquí de por qué Cristo encomendó esta misión a la iglesia y dejó en sus manos las llaves de la predicación del Evangelio es por la depravación del hombre. El hombre, la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Está condenada toda la humanidad. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios, eso dice la Escritura. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre perdió los beneficios que tenía de Dios por causa del pecado. Pero ahora necesita ser rescatado. Ahora necesita ser salvado de esta condenación y de este estado en que se encuentra. Y eso solo lo puede hacer el mismo Dios a través de su Hijo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ahora entendamos la responsabilidad que tenemos como iglesia. A través de la obra misionera, de la obra evangelizadora, el Señor puede lograr esto en los corazones. Los esfuerzos que debe tener cada individuo por predicar de Cristo a otros es para que los pecadores, y abro comillas aquí, como lo fuimos usted y yo en un tiempo, para que los pecadores reciban a Cristo a través del llamado del Evangelio. Mi querido hermano, en nuestra vida como miembros ahora de la iglesia debe existir un profundo dolor, dolor por aquellos que no han conocido de su Salvador. Debe existir un profundo dolor por aquellos que quizás son familiares, que están al lado nuestro y que no han conocido del Señor. ¿Por qué? Porque el estado en el que están es un estado de condenación, es un estado eterno en donde padecerán del lado de fuego. Pero nosotros sabemos que si cumplimos la obra misionera, Dios a través de su soberanía hará en el corazón de muchas personas que han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo, que han sido escogidas por Él. Dios hará en su corazón esa obra de salvarlos y rescatarlos. Pero aquí viene algo bien interesante. Usted y yo no sabemos quiénes son. Usted y yo no sabemos quiénes son. Por eso cuando el Señor le ha concedido las llaves de la predicación del Evangelio a la iglesia, ¿cierto? Es para que usted y yo podamos entender que es por la necesidad de que el hombre está en un estado depravado. Todos los hombres, usted y yo lo estuvimos. Y el que está sin Cristo está en un estado de depravación total. Y necesita ser salvo. Y necesita salir del estado de condenación en el que está. La iglesia debe ejercer la obra misionera porque en su corazón debe haber dolor por las almas. Pablo sentía dolor por su pueblo natal. Tanto que le dijo al Señor, sea yo anatema. Pablo sentía dolor porque sin Cristo ellos estaban perdidos. Sin el Salvador, sin el Redentor, ellos estaban perdidos. Usted y yo se nos ha concedido como parte de la iglesia las llaves de la predicación del Evangelio, de llevar a otros
de dar a conocer a otros el mensaje de Cristo, se nos ha dado esas llaves, es porque debemos sentir dolor por el estado del hombre. Además de eso, como tercero y último aquí, del por qué se nos ha encomendado esta misión y se nos ha dado las llaves del Evangelio, es por la exclusividad del mensaje. Por la exclusividad del mensaje. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Abro pregunta, o abre la escritura, abre pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La iglesia debe entender la responsabilidad que sobre sus manos está depositada. Esa responsabilidad que es la única forma por la cual un pecador puede salvarse. ¿Y cuál es? El Evangelio. Cristo. Nadie puede salvarse o creer en Cristo, primeramente si el mismo Dios no hace que su corazón invoque el nombre de Él. Pero también nadie puede llamarse discípulo cristiano sin que a aquel se le comunique el Evangelio. La iglesia, mi querido hermano, es la luz del mundo y sus obras, su testimonio debe brillar delante de los hombres para que los hombres puedan ver la luz de Cristo en la vida de la iglesia. La exclusividad del mensaje, no hay otro mensaje por el cual el hombre pueda ser salvo sino por el Evangelio. Si nota la responsabilidad que se le ha delegado a la iglesia. Si nota. ¿Y por qué colocaba o por qué digo sobre la exclusividad del mensaje? Porque como dije al inicio, en las malas prácticas que ha tenido la iglesia a la hora de evangelizar, se habla de un Cristo que viene a solucionar meramente las cuestiones físicas y materiales o efímeras. Pero ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Marcos dice que el que no cree será ¿qué? Condenado. Ese no es el mensaje. La exclusividad del mensaje es las buenas nuevas, como lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que el hombre necesita ser rescatado de su estado. Es por eso que Dios le ha encomendado a la iglesia las llaves de predicar el Evangelio. Las llaves de predicar el Evangelio. Pero reuniendo todo lo que hemos dicho, se le ha encomendado esto, pero con el único propósito de que la iglesia siga creciendo ordenadamente, de la iglesia siga creciendo de una manera sistemática como lo vemos en la Escritura. Y que la iglesia siga trabajando corporativamente y no individualmente. Porque como lo dije hace un momento, podemos caer en pensamientos que lo único que pueden causar es división a la iglesia. Por último, mi querido hermano, quiero dejar lo siguiente. Y es que cuando miramos la obra misionera, la obra evangelizadora en la iglesia, siempre vemos la promesa, ¿cierto? Siempre vemos la promesa. ¿Y qué fue lo que prometió el Señor? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Qué bonito es ver que el Señor ha prometido a la iglesia que Él va a estar acompañándola en el momento que se ejecuta esta obra de evangelizador. Él va a estar acompañando siempre a la iglesia en el momento que se ejecuta esta obra evangelizadora. Además de la compañía que hace en sus hijos. Además, porque hay muchas otras, ¿no? Pero Él promete que Él va a estar siempre acompañando a la iglesia en la obra evangelizadora. Vemos la compañía del Señor cuando la iglesia también adora públicamente. Pero también vemos la compañía del Señor cuando la iglesia individualmente, ¿cierto? Individualmente lleva una vida piadosa. Vemos la compañía del Señor. Vemos cuando el individuo, como parte de la iglesia, lleva una vida piadosa conforme a lo que el Señor ha mandado. Y en esto último quiero recalcar esto. Y es que en cuanto a la promesa de la compañía que Dios da a la iglesia, a los discípulos, a nosotros como parte de la iglesia, como parte de la promesa, usted y yo debemos entender que Él nos acompaña ahora, pero que eso no nos da la libertad de que nuestra vida ahora se llame cristiana, pero que podamos seguir haciendo lo que nos venga en gana, o querer seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. No. Si usted y yo notamos el texto, algo que debemos hacer dentro de la evangelización, dentro de la obra misionera, como la responsabilidad que tenemos como iglesia, es que debemos enseñar lo que Él mismo nos ha mandado o nos ha ordenado. Si usted mira el texto, debemos enseñar lo que Él mismo ha mandado o ha ordenado. Por lo tanto, nuestras vidas deben estar sujetas a esto si nosotros decimos llamarnos discípulos de Cristo. Él ha ordenado desde el principio cómo nuestra vida debe ser regulada. Él ha ordenado cómo nuestra vida debe adorarle. Él ha ordenado cómo nosotros debemos ser como seguidores de Él. Es por eso que cuando Él ordenó esto y Él comisionó allí a los creyentes, Él usa la palabra guardar, si usted lo puede ver ahí en el texto, a que guarden todo lo que os he mandado. Y esa palabra quiere decir que todo lo que nosotros, bajo el contexto eclesial, como iglesia, enseñemos a través de la Escritura, quiere decir que debemos atesorar hasta lo más profundo, con el único propósito de cuidar la verdad de una manera práctica y de una manera vivencial. Mire, mi querido hermano, tenemos la promesa hermosa de que el Señor nos acompaña, ¿cierto? Tenemos la promesa hermosa, pero en el tema que estamos hablando en esta mañana sobre la obra evangelizadora o misionera que se le ha encomendado a la iglesia, usted y yo, cuando hablamos de Cristo, tenemos en nuestras manos el mensaje verdadero sin distorsionarlo. Por lo tanto, se presentan ocasiones en donde el Señor permite que compartamos a otros porque muchos quieren un consejo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros debemos recordar esta responsabilidad.
Pero también ahí es donde nosotros debemos recordar que dentro de la responsabilidad tenemos el mensaje exclusivo. Y habrán muchos allá que estén esperando un consejo y que nosotros tengamos el preciso, y es mostrarle a Cristo, porque su estado es de condenación. Y habrá muchos que no les guste. Pero debemos enseñar lo que Dios nos ha mandado. Debemos guardar y enseñar lo que Dios nos ha mandado. No enseñemos cosas por esperar el golpe en la espalda y decir gracias, qué consejo tan amable me has dado, pero quizás solo por sacar una sonrisa en aquella persona. No, quizá el mensaje que es del Evangelio, que no es gustoso para muchos, eso es lo que debemos enseñar. Eso es lo que debemos enseñar. Dios ha prometido su presencia, su compañía, pero la ha prometido bajo la ordenanza, por así decirlo, de que se guarde lo que Él nos ha mandado para enseñar. Y es el Evangelio, y es el mensaje correcto, el mensaje exclusivo, sin quitarle y sin ponerle, para que también aquellos y nosotros podamos ser miembros de una iglesia que bajo el orden colectivo podamos hacer la obra misionera y seguir evangelizando y seguir enseñando lo que es correctamente en lo que somos enseñados en la iglesia, y para que no haya distorsión de la verdad. Mi querido hermano, es de entender que como iglesia tenemos una responsabilidad grande, pero que no olvidemos que como iglesia debemos también tener unas características al testificar de quién estamos hablando. Y es de entender que la obra misionera no se debe dignificar solo en cuanto a un mensaje que pueda traer alegría momentánea. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar este mensaje, porque la humanidad está perdida. La humanidad está perdida. Y quiero decirle algo: si usted y yo hoy que disfrutamos, que nos deleitamos de los beneficios a través de Cristo, que son hermosos, gustosos, que a veces cuestan, pero que han traído bendición a nuestras vidas, ¿cómo ser egoístas y cómo no compartir de este beneficio tan hermoso del cual el Señor nos ha hecho partícipes? El Señor nos ayude en Cristo a que podamos entender estas verdades, esta gran verdad, porque es solo a través de Él que podemos guardar, atesorar en nuestro corazón y poner en práctica todo lo que Él nos ordena y nos manda. De otra forma, solo sería una carga. De otra forma, no se haría con amor, con el verdadero amor como debemos hacerlo. Que el Señor nos ayude, mi querida iglesia y mis queridos hermanos, a entender esa obra evangelizadora a la cual usted y yo hemos sido llamados para hacerla con responsabilidad, con responsabilidad. Vamos a orar.